Hola, bienvenidos otra vez a estas pláticas tecnológicas. En esta ocasión tenemos el tema de plataformas, la creación de contenido, las suscripciones, y en estos tres conceptitos pues se desprenden unos derivados que es el crowdfunding, a qué nos referimos con monetización, entre otras cosas. Pero para empezar vamos viendo a qué nos referimos con plataformas. Seguramente conocen algunas de estas páginas, pero vamos a preguntarlo nada más como antecedente. ¿Las hemos visto, escuchado? Bueno, probablemente no, pudiera ser el caso. Entonces, tenemos estas que no necesito ni ponerles el nombre, simplemente porque en la primera de ellas, que sí trae el nombre, pero es donde se publican estos videos que estamos grabando. Y bueno, ahí están las plataformas, las primeras tal vez un poquito menos conocidas, no quiere decir que sean del todo nuevas, ahorita vamos a ver sobre eso, pero para antes de embarcarnos y engancharnos con el tema, vamos a dar un avance de lo que queremos abarcar. Ya vimos qué plataformas son las que podemos estar hablando. Entonces, sobre estas plataformas, vamos a ver qué es lo que tienen en común, en qué se diferencian, un poquito de cuándo inician, cómo van cambiando, y bueno, al final estábamos hablando de suscripciones y monetización. Vamos a ver cómo se puede hacer ese ingreso de dinero, lo que conocemos como monetizar. Bueno, una vez que estamos enterados de qué vamos a estar platicando en este un poquito amplio video, vamos a empezar con estas que no fueron mencionadas. Pero, ¿qué podemos decir que tienen en común? Al final, la empresa tecnológica, en este caso, se ha ido modificando desde la llegada del Internet. ¿Y qué es lo que venden o qué es lo que proponen, obtienen pues estas empresas? Seguramente son ingresos, es decir, se financian estos proyectos y continúan subsistiendo porque tienen con qué pagar todas sus deudas. En este caso, lo que nos queda bien claro es que las plataformas que ponemos ahora en estos iconos, que son Netflix, Spotify, Disney Plus, como muchas otras plataformas streaming, nos queda claro que para ver el contenido o escucharlo necesitamos pagar una membresía. En algunos de los casos tendrán algunos episodios gratis, como en el caso de los podcasts, por ejemplo, en Spotify, pero está la figura de los comerciales, aunque puedan también escuchar canciones. En mi caso, volvemos a Spotify, entre otra mucha competencia que hay, Google, Amazon Prime, etcétera. Bueno, lo que voy es que no necesariamente generan ingresos por los pagos que hacemos los clientes. Otras de las maneras en que tienen ingresos son con los anuncios o los comerciales que nos ponen cada cierto tiempo. Y bueno, si no tuvieran ni siquiera esos anuncios, prácticamente el costo son los datos que nosotros les estamos brindando, que esto aterriza un poquito más en lo que son las redes sociales. Bueno, al final, estas plataformas no son las que vamos a estar mencionando, pero ¿qué tendrían en común? Ya que estamos haciendo una diferenciación de suscripción, de pago para ver películas, para escuchar música, y bueno, los datos que manejamos nosotros y publicamos. Bueno, ha ido evolucionando, en este caso, las plataformas, desde, como le mencionaba, el inicio de Internet. La sociedad es la que va formando, en este caso, los negocios, y con los negocios se modifican entonces las empresas tecnológicas que conocemos actualmente y unas que quizás ya no estén. Al final, existe ahora la figura de las suscripciones y vamos a profundizar un poquito más de eso. Pero para empezar, vamos a ver algunos conceptos aquí. No sé si hayan escuchado la parte del crowdfunding, pero esos son algunos de los ámbitos que abarca esa obtención de ingresos, donde ya no estamos hablando de plataformas de estas empresas gigantes. ¿Qué es lo que ofrecen estas que acabamos de ver acá? Estamos obteniendo películas, producciones masivas, estamos obteniendo álbums de artistas muy famosos. Bueno, también está en la parte independiente, pero ¿en qué medida? Por ejemplo, en esta última, Disney pues abarca también varias franquicias, pero al final son producciones muy costosas
que las ponen a disposición de un usuario. Y bueno, no quiere decir que sean todas nuevas, pueden ser películas y también canciones muy clásicas, pero que al final tienen unos derechos, o sea, unas licencias que se pagan y por ello quizás no todos tengan productos originales. Sabemos que Netflix tiene ahí entonces algunas series, Disney pues ni se diga, pero Spotify pues no es un artista en particular, sino digamos el medio como si estuviéramos hablando de una disquera. Bueno, entonces, ¿cómo yo, que no soy una empresa, no soy una disquera, mucho menos algo cinematográfico, voy a generar dinero? Existen aquí unas plataformas de las cuales ya dimos un adelanto al principio del video, pero todas ellas de alguna manera nos sirven para esa función, vender algo para obtener algo. Ok, entonces vamos a ver, son casi lo mismo, hay algunas diferencias. Bueno, vamos empezando con el concepto este de crowdfunding, perdón. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra es compuesta en inglés, donde funding es obtener los fondos, es decir, este dinero para generar un proyecto, y crowd pues es la multitud. ¿Dónde está la multitud? Si estuviéramos hablando del aspecto físico, pues vamos a los lugares públicos, donde podemos entonces repartir nuestros volantes, darnos a conocer. Y bueno, en el ámbito normal, esto pareciera una clase de marketing. La realidad es que no abarco este tema en la de marketing, tal vez lo considere a futuro, pero estas actividades físicas de está la multitud, les doy a conocer mi producto, mi servicio. Algunos de ellos van a optar por pagarme porque les brinde ese producto o ese servicio, pero ahí está ese espacio. En este caso estamos hablando de espacios virtuales. Entonces es presentar en esta plataforma un proyecto que puede ser mi trabajo, desde luego, o bien algo que pienso hacer, pero no tengo ese requisito indispensable que es el dinero. No sé si les suena, hay un programa como Shark Tank, otros parecidos, hay unos inversionistas, pero en este caso, ¿quiénes son los inversionistas? Pues el público en general que le interese mi proyecto. Entonces, ¿a qué se refiere este financiamiento colectivo que también se le llama micromecenazgo? Bueno, es, si nos queda un poquito más claro el concepto, como el patrocinio. Entonces nosotros queremos hacer un evento, queremos ir a unas olimpiadas o a un equipo, darle esos fondos, pero obtenemos algo a cambio. ¿Qué es ese algo a cambio? Si estuviéramos hablando del patrocinio de un evento, de repente aparece el logotipo de una marca. Por ejemplo, si patrocinan los uniformes, pues aparece aquí el nombre de la marca en dicho uniforme del equipo, entre otras cosas. Mientras que en lo que es una mecena es una porción de efectivo o bueno, dinero que si bien suena como una donación, no es nada más regalar el dinero. Al final existe un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Que los proyectos o las actividades que estoy prometiendo se cumplan. No siempre tienen que dar, digamos, esa evidencia de que mira, si lo estoy gastando apropiadamente, aunque sería lo más recomendable. Todo dependerá entonces de la página que está evaluando cómo se está usando ese recurso o ese dinero que se está pidiendo. Bueno, aquí tenemos entonces la aparición de las primeras dos plataformas que mencionaba. Una es GoFundMe y otra es Kickstarter. ¿Qué es lo que hacen estas dos páginas? Aquí yo presento un proyecto que pudiera parecer, no sé, un poquito escalofriante, decir, tengo un plan de negocios y así lo voy a implementar, pero créanme que es tan amplio el ámbito de los proyectos que uno puede ser simplemente el me quiero casar y no tengo dinero, apóyenme. Quiero entonces comprar un teléfono para, no sé, estar la vanguardia de la tecnología, necesito su apoyo. ¿Quiere decir que todos lo van a apoyar? Pues tal vez no, pero nos permite entonces hacer ese tipo de proyectos para cumplirlos, ¿no? Lo que sí es que eso está en la parte de GoFundMe, donde mucho de ello tiene que ver con precisamente fundaciones que busquen el bienestar de la sociedad y entonces ahí sí se entiende
que entre esta figura como la de la donación. Pero si estamos entrando en este concepto de es que quiero ir a un viaje, necesito completar lo de los vuelos, bueno, probablemente sea menos relevante para las personas que están dispuestas a entregar ese efectivo. A lo que vamos es que regularmente se espera pues, lo que podríamos reconocer como una recompensa. Ya lo decía yo con el patrocinio, si entonces yo estoy aportando algo para un equipo, bueno, que aparezca como publicidad mi nombre, o si estamos en el evento, que yo pueda poner un estante o pueda poner ese logotipo en algunas partes para que la gente pues me sirva de publicidad y al final del día pueda acudir a mi negocio, en este caso, para aprovechar ese gasto que estoy realizando. Aquí entra un poquito más lo de Kickstarter. Aquí yo tengo un proyecto. Tal vez no nos ha tocado interactuar con alguno, pero les voy a poner uno de los ejemplos. Nosotros que trabajamos en software vamos pensando que queremos desarrollar un videojuego. Entonces el videojuego no está creado, pero yo digo, lo voy a tener listo en 1, en 2 años, pero necesitaría, vamos poniendo una cifra así, a lo mejor bien fuera de la realidad, pero 300,000 pesos, o vamos pensando, no sé, $7,000. Bueno, ese sería mi objetivo para poder desarrollar el proyecto. Seguramente va a haber opción de incrementarlo o reducirlo dependiendo cuáles van siendo las necesidades que se presenten, pero el proyecto entonces se plasma en Kickstarter y empiezan las personas a evaluar si quieren formar parte o invertir en ese proyecto. ¿Qué les puedo dar yo a cambio? Bueno, uno de los ejemplos me queda claro que es el software que yo estoy realizando, prácticamente se los estoy vendiendo por adelantado, pero algo que me permiten este tipo de actividades, es decir, me pueden apoyar con ciertas cantidades de efectivo. Y si estuviéramos hablando de, en este caso, un software, yo le puedo decir, tienes la edición básica, si me aportas, por decir algo, $40, tienes una edición como tenemos los sistemas operativos profesional, que esa ya no son 40, a lo mejor son $100. Y de esa manera ya tenemos un rango de aportaciones que dependiendo lo que puedan dar a mi proyecto, yo les voy a responder con esa solución a ese problema que se está presentando. Yo quiero este software, les voy a ayudar a hacer esto, te voy a dar una parte limitada o te voy a dar una parte profesional que a lo mejor va a estarse actualizando cada año, yo te puedo dar actualizaciones, etcétera. ¿Ok? Entonces es un proyecto que voy a realizar, necesito aproximadamente un presupuesto y ustedes van a ver los resultados e incluso les puedo dar una respuesta, es decir, esa recompensa. Hasta aquí estamos hablando de proyectos a cumplir y que yo estoy plasmando cuáles son las intenciones de obtener ese dinero. ¿Ok? Ahora, estamos hablando de creación. Con ese ingenio yo genero entonces distintas cosas, pero estamos en la parte digital. Ya mencioné ahorita software, pero cuando estábamos hablando del FundMe podía ser entonces un viaje, puede ser la construcción de una casa hogar, entre otras cosas. Aquí estamos más enfocados en contenido. Si no nos queda claro qué es contenido, es todos estos videos que generamos. Si son canciones, pues ahí está el contenido digital que puedes consumir, ya sea en Spotify, como lo mencionamos, si un artista independiente se publica ahí. Pero lo que más, pienso yo, reconocemos como un recopilatorio de muchos videos, de muchas imágenes, expresiones, pues son las redes sociales. Entonces, ¿son estas plataformas para creadores? Lo son, pero digamos, no voy a profundizar mucho porque creo que ya conocemos por lo menos 3 de estas, por lo que voy a abocarme a estas de aquí. Seguramente la más famosa es la última de la derecha y no digamos que es una fama tan buena, pero ¿qué son estas plataformas de aquí? No se diferencian mucho a estas, ya que, como mencionaba hace unos momentos, el Internet y la empresa tecnológica va mutando y se va acomodando a las nuevas tendencias. Entonces,
Estas son más longevas, tienen más tiempo que salieron. Bueno, TikTok es un poco más reciente que estas que tenemos acá. Pero ¿qué es lo que nos brindan estas plataformas? Una manera de mostrarnos al mundo, en este caso a través de Internet, y que alguien consuma eso que nosotros estamos dando, es decir, ese video, esa imagen, esas expresiones. Bueno, en esta segunda parte, en estas otras plataformas, básicamente es lo mismo. Yo hago publicaciones, esas publicaciones son imágenes, música, videos, cualquier tipo de objeto que, bueno, en este caso es digital, pero la diferencia es que aquí yo estoy haciendo ya lo que vendría siendo como Netflix, Disney Plus, que es una aportación de esa persona que me está viendo. De ahí que la última plataforma de esta lista tiene en su descripción OnlyFans. Significa que realmente los que son fanáticos de lo que están consumiendo, es decir, de la persona, la empresa que se está mostrando, son los que van a estar dispuestos a dar un pago. ¿Ok? Bueno, hasta aquí no vamos a entrar en temas polémicas de los tipos de contenido, pero también tenemos Patreon o Patreon y tenemos Ko-fi, que sí, es como café en inglés, pero las letras diferentes con ese juego de palabras. ¿En qué se parece Patreon, Ko-fi a OnlyFans? También son plataformas entonces donde yo publico como si fuera una red social, videos, imágenes, cualquier cosa que me permitan, pero muchas veces condicionado con una suscripción. Entonces, tengo que abocarme a una de estas. A una de estas no son exclusivas de que tú te dedicas de lleno a uno o te dedicas de lleno a otro sin poderlas combinar. Claro que se combinan, pero habría que ver entonces con cuáles son las que voy a quedarme. Esto entonces no es distinto a las actividades convencionales de una empresa. Seguramente nosotros vemos que una empresa, Netflix incluso, tiene sus redes sociales y podemos ver ahí si hacen algún anuncio o demás. Su negocio no está en una de estas de acá porque está en la suscripción de ella misma, de su plataforma. ¿Okay? Entonces, estas aportaciones, digamos, más que para la empresa, están planteadas como un autotrabajo. Yo soy un empleado y entonces yo decido, vamos viéndolo de esta forma, en qué plaza me voy a ubicar o en qué domicilio para que la gente, como decía ahorita, esa multitud me pueda ver y pueda consumir. ¿Ok? Entonces aquí ya vimos algunas alternativas solamente para comentarles por qué mencionar las tradicionales YouTube, Facebook, Instagram, junto con las que estamos viendo ahora, Kickstarter, GoFundMe, Patreon, OnlyFans, porque aquí hay una evolución interesante. Resulta que Kickstarter empieza desde el 2009, ya existe entonces esta figura de que la gente apoya un proyecto, el proyecto es un éxito, es decir, sale al mercado, se vende al público en general, pero esos que apoyaron tienen probablemente un beneficio adicional. Son entonces los inversionistas. Si se fijan, 2010, que es un año después, surge GoFundMe, es muy parecido, pero recuerden, cada empresa tiene sus propias condiciones. En este caso, por ejemplo, Kickstarter creo que tiene ahí unas pequeñas excepciones donde dice que no puede ser una donación, aunque sean buenas las causas, tiene que estar vinculado ese objetivo, el dinero, pues, a un proyecto en particular y ese proyecto se tiene que cumplir. En el caso de GoFundMe es nada más ir dando un, digamos, mantenimiento a algo que sí se llega a lograr, pero puede estar más abierto al tipo de actividades que van a realizar. Por ejemplo, les decía, una casa hogar, algo caritativo, unos refugios pueden estarse manteniendo entonces a partir de este tipo de plataforma. ¿Ok? Si se fijan, estas dos primeras ya están un poquito distantes al concepto que estamos concentrándonos de la monetización y la creación de contenido, pero me pareció importante mencionarlas porque antes de surgir las otras plataformas existieron estas dos. Ahora,
Ko-fi, si se fijan, dice 2012. ¿Por qué no es tan conocido como OnlyFans? Y no quiere decir que YouTube sea del 2013. Aquí lo estoy poniendo porque es cuando YouTube empieza con las suscripciones a los usuarios para tener contenido exclusivo, ¿ok? Entonces, solamente es el paso de los años cuando ya se requiere un pago de una persona para ver ese material extra que alguien, cualquiera de nosotros, puede brindar. Bueno, Ko-fi surge en 2012, a lo que voy, no es tan popular, pero el concepto ahí está. ¿Cómo surge? Yo estoy en un proyecto y digo, pues de repente en la misma figura hipotética del café, si alguien me quiere regalar un café para que yo siga trabajando, adelante. La cosa es, ¿y por qué voy a regalarle un café a esa persona? Bueno, yo le muestro ahí entonces algo que estoy realizando y comparto entonces dicho proyecto, ¿no? De ahí que surge Patreon 2013. Esta no es que realmente surja como, voy a hacer una competencia de Ko-fi, pero también un creador de contenido, en este caso un músico, que ya estaba ubicado en YouTube, pues dice, yo no quiero depender de cómo van a aparecer aleatoriamente esos videos, ya sea basados en un algoritmo o en unas búsquedas, ya tengo un público y bueno, ya que tener ingresos por YouTube, como muchos sabemos, es de acuerdo a las veces que se está viendo el video, vaya, y a lo mejor surge ahí un comercial y demás, y eso genera esos ingresos. No voy a depender entonces de que las personas acumular el millón de visualizaciones o lo que ustedes mencionen ahí de cuotas, sino que, ¿sabes qué? Yo tengo los videos para todo el mundo, pero voy a tener unos videos especiales donde los voy a poner bajo una suscripción. Esto hace entonces que sea contenido exclusivo para los que realmente van a ser los seguidores, como decimos, de hueso colorado, ¿no? O los más fieles. Ok, entonces, a partir de este año, fíjense si coincidencia o no, YouTube también dice, bueno, está este creador de contenido, esta persona que hace videos, pues también puede darte algunos beneficios si tú te suscribes, entonces ese dinero va directo al creador, pero la realidad es que hago así porque no es una aportación directa, al final son páginas, son plataformas que reciben una comisión, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Después de 2013, entonces llega OnlyFans en 2016, en Inglaterra creo, y la palabra entonces es muy ambigua. La reputación que tiene ahora se ha dado por cómo se transforma ahí la situación de lo que ofrece, pero se plantea como una plataforma muy parecida a Patreon, donde es creadores de todo tipo. Puede ser podcast, puede ser videos como los de YouTube, puede ser cualquier tipo de arte, pero bueno, en ese tipo de arte pues también entran los desnudos y se desvía entonces este tema a contenido para adultos, ¿no? Y ahorita volvemos a tocar el tema, pero ya está entonces OnlyFans, ya está Patreon, ya está Ko-fi, estos que mencionábamos ahorita. Que resulta que ahora en las redes sociales tenemos la opción de suscribirnos a ciertos usuarios. Bueno, Facebook entonces curiosamente, dice, pues si ya están haciendo aquí videos, ya están poniendo imágenes y de esos videos y esos perfiles les invitan a que vayan a Patreon, que vayan a OnlyFans, pues ¿por qué no se suscriben aquí mismo? Yo les doy el dinero y claro, vuelvo a hacer así, les doy el dinero con el cobro de una comisión y sabemos que Facebook del grupo Meta también le corresponde a Instagram, pues Instagram también tiene las suscripciones que son contenido adicional. ¿Qué tipo de contenido? Pues lo que puedes publicar en esas redes sociales. De la misma manera, entonces también tenemos a TikTok en ese mismo ámbito. Aquí voy a hacer un pequeño corte porque resulta que Facebook, Instagram, TikTok, las redes sociales y bueno, YouTube también tienen las suscripciones a un usuario. Bueno, TikTok no estoy tan seguro, pero también tienen una suscripción a ellos mismos. ¿Cómo surge esto? Bueno, les decía, la sociedad, nosotros hacemos el impacto para que las empresas modifiquen su forma de trabajar.
Aquí entonces la Unión Europea, la que casi siempre está quejando y evaluando este tipo de cosas, dice o le preocupa que los datos se estén utilizando de malas maneras, entonces solicita que esos publicidad dirigida se dé a raíz de toda la información que tiene de nosotros, los usuarios, y entonces estas plataformas dicen, está bien, no voy a estar, probablemente sí está espiando, pero no voy a estar utilizando eso para aprovechar la publicidad y entonces tengo una suscripción para que no tengas comerciales y puedas ver el contenido sin interrupciones. Interrupciones que por eso digo, no quiere decir que no estén tomando nuestros datos y sigan jugando con ellos. Pero bueno, era el pequeño paréntesis que quería hacer. Entonces, son lo mismo todas estas plataformas, ya dejando un poquito de lado GoFundMe y Kickstarter. Estas entonces que son como una red social donde yo pongo contenido exclusivo bajo una suscripción, parecieran ser muy similares, pero al final sí existe ahí una separación. Así como podemos separar X o Twitter de Instagram, de Facebook y quién usa cada una de esas, pues aquí entonces vamos a abocarnos en qué ventajas tiene cada una de ellas y a qué público va dirigido. Ya lo mencionaba yo hace un momento, aunque OnlyFans haya surgido como esta opción para todo tipo de creadores, el mismo mercado lo ha hecho enfocarse, o bueno, tener esta fama pues o reputación de tener cierto tipo de contenido, el cual ya hubo ahí como que un quiebre, una separación de lo que es Patreon. Y aunque veíamos en la gráfica ahorita de los años de creación, veíamos que Ko-fi surge incluso antes que Patreon, pero si nosotros entramos a la página de Ko-fi, nos dice ahí que es una alternativa a Patreon, o sea, ellos están tomando su lugar de somos tan importante como Patreon. Eso a mí me indica Patreon es más famoso. Y bueno, también tenemos uno que no mencioné acá abajo, se llama Buy Me a Coffee, nombre más largo, y podemos ver que es muy parecido al que nada más dice Coffee. Bueno, resulta que este surge, pero como 5 años después, 2016, 2018, y también se compara con Patreon y se compara con Coffee. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Es una, por no decir copia, alternativa que nos puede brindar cosas muy parecidas. En este sentido, entonces tenemos uno aquí que no voy a mencionar así nada más para comentar que las plataformas pues existen diversas en todo el mundo. Esta que es como una B con un rayito se llama Boosty y es como rusa. Ahorita vamos a mencionar cómo es que conviven pues estas de aquí. Y bueno, así como tenemos alternativas a Patreon por sus tipos características que lo distinguen, bueno, ahora que OnlyFans está muy encuadrado a cierto tipo de contenido, pues también tienen otras alternativas que no quise ya poner más aquí porque son muy evidentes, casi todas tienen la palabra fans y pues sabrán entonces hacia qué se dirigen, ¿no? Bueno, entonces, con lo mismo, ya dije que había una separación y no es que quiera denigrar este sentido, porque al final es mala una cantina. Lo que sabemos es que va dirigido a distintos públicos y porque están distintos estos públicos son en este caso, productos, servicios que van a ofrecer. Por eso pongo la comparación de una cantina y un parque. ¿Quiénes regularmente van a estar en una cantina? Pues mayores de 18 años. Y aquí lo que nos dice la página de OnlyFans es que es una plataforma de todo tipo de contenido, pero son usuarios mayores de 18 años, ¿no? Entonces, en un parque, ¿quiénes conviven? Toda la sociedad, niños, bebés, mascotas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a ofrecer a un público así de abierto y qué es lo que puedo ofrecer a un público más reducido? Ahí hay conceptos que no necesariamente van a ser los mismos productos, pero tranquilamente yo pudiera decir, vendo un chocolate en el parque y vendo un chocolate en la cantina, ¿no? Por decir un ejemplo, o una botella de agua, pero habrá cosas que no lo son así. En este caso, la cantina, pues la venta de alcohol, en un parque no se debe consumir alcohol, en teoría, y bueno, entre otros productos como los cigarrillos y demás. Bueno, aquí surge
algo interesante. Antes de ser, o bueno, ya empezaba a obtener esa popularidad OnlyFans, incluso sacó un comunicado, 2021, por cierto, año pandémico, donde estas plataformas ascienden ahí sus ingresos, porque si no quisiéramos recordar, pero en estos encierros donde muchas actividades de fuera no podían ser logradas, ¿y a qué me refiero con esto? Unos músicos no pueden estar tocando en espacios con multitudes, pues pueden hacer conciertos grabados. Si estamos hablando entonces de arte gráfico, entonces yo no puedo estar haciendo, no sé, exposiciones de pintura, pero ¿qué tal recorridos virtuales? Y bueno, en este sentido también el contenido para adultos, llámese la empresa pornográfica, y por este tipo de, vamos a decir, temas complicados, OnlyFans dice, voy a prohibir el contenido sexualmente explícito. ¿Qué pasó aquí? Acabo de mencionarles, surgen alternativas. Bueno, salieron otras páginas que también estaban en el mismo tipo de esquema y entonces, si tú tienes vendedores que ya no les vas a permitir vender ahí, pues migran hacia otras plataformas. Entonces, al día de hoy, OnlyFans ya no es reconocido por el material, vamos a decirlo, pornográfico o con una connotación sexual explícita como lo mencionaban, pues la realidad es que sigue siendo eso. ¿Y qué más claro que en 2018 la empresa haya sido comprada por una persona muy relacionada a la pornografía? Entonces, vaya, si tiene esa reputación y la confirma, es claro que si nosotros nos vamos a ubicar ahí, pues vamos a tener o vamos a heredar pues esas características. Entonces, si yo quiero hacer un podcast y publicarlo en OnlyFans, ¿está mal? Pues no está mal. Solamente voy a asumir esa responsabilidad que a lo mejor no debería ser, ¿verdad? Pero puedo ser etiquetado con el tipo de contenido que se puede presentar ahí, ¿no? La realidad es que aunque sea todavía abierto a todo tipo de contenido, puedes ver que los, digamos, influencers o las personas que promocionan, pues está demasiado, a lo mejor suena fuera de lugar, pero machista en el sentido de que puedes ver puros box, puras actividades físicas y bueno, puras mujeres en otro tipo de actividades que pueden ser a lo mejor una receta, pero se ve entonces distinto a cómo lo presentan las otras plataformas, ¿no? Al final, lo mencionaba hace un momento, cada plataforma tiene sus propias reglas, cada plataforma tiene sus limitaciones y muchas de estas limitaciones están condicionadas entonces al mercado, que somos las personas que venden y compran, ¿ok? Ya mencionaba ahorita, por eso es importante mencionar eso de que en un momento dado, 2021, OnlyFans dice, ya no voy a hacer esto, pero la situación lo lleva de que, pues entonces ya no voy a tener los mismos ingresos, pues de alguna manera logra quedarse, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que no está tan fácil. Bueno, sí va a estar fácil, el contenido para adultos no es lo mío, pues claro que me voy a quedar con las otras. Pero si ya existen entonces estas redes sociales y estas redes sociales ahora tienen ya suscripciones, pues me quedo con esas, ¿no? ¿Para qué me complico con las otras figuras? Bueno, antes de pasar ahorita con algunas muestras, la realidad es que las comisiones, como mencionaba, de una red social y las plataformas que normalmente sirven para esos mecenazgos o ese financiamiento, han de suponer son mayores. Por decir algo, de un ingreso del 100%, te pueden retener, digamos, un 5%, un 20%, y bueno, las plataformas mencionadas anteriormente van del 20 hacia abajo. Lo que normalmente nos dicen aquí YouTube, Facebook, Instagram, es que el 20% de tus ganancias, YouTube incluso creo que dice el 30%, es lo que se va a quedar con ellos. Al final entonces es más caro, pero si lo quieren ver desde esa otra perspectiva, pues no necesito estar en múltiples plataformas porque en una sola encuentro lo que busco. Aquí hay otro punto interesante. Si nos abocamos en estas Patreons y sus alternativas, nosotros recuerden cuando les dije en el Kickstarter, cuando yo tengo un producto y les digo, está la versión básica, la versión profesional, la de lujo,
Bueno, también tenemos, ya que está más enfocado a un trabajo constante, algo que va a ser, por ejemplo, distintos precios para obtener distintos productos. En este caso puede ser con $5, pues yo te voy a agradecer en un video que haga, yo te voy a mencionar en mi programa de podcast, pero otro puede ser, simplemente te voy a poner en los créditos. Entonces no te menciono, pero si tú te fijas al final, yo voy a mencionar quiénes son los que me apoyaron. Entonces ahí hay rangos, ¿no? Y en cuanto a las redes sociales, me parece que hasta el día de hoy nada más te permite unas cuotas fijas. Tengo entendido que es $5 y $10, si no es que nada más $5. Además, que te condicionan el número de seguidores que vas a tener. Por decir algo, YouTube te puede decir, está bien, puedes estar cobrando esas membresías, pero para eso necesito que tengas 100,000 personas siguiéndote o suscribiéndose. Igual Instagram, igual Facebook, ¿no? Entonces, esas plataformas definen sus condiciones, mientras que las demás, sabiendo que no son redes sociales que usa todo mundo, pues no pone esas condiciones porque muchas veces, o la mayoría de ellas, vienen de estas redes sociales, como lo dije ahorita, y las diriges hacia la otra donde te puede llegar ese ingreso. Antes no existían las de las redes sociales, entonces era con mayor naturaleza. Aquí otra cuestión. Ahorita acabo de decir, las redes sociales nos llevaban a las otras plataformas. Resulta, como cada plataforma tiene sus condiciones, en esta anterior, nótese que dije, y bueno, ahí mismo lo dice la página, los usuarios de OnlyFans son mayores de 18 años. Entonces, ¿cuál es el problema con las redes sociales y sus usuarios? Las redes sociales permiten a adolescentes, no recuerdo si de 12 o de 13 años, que ya tengan su cuenta. Entonces, está bien que yo promocione un sitio que es para mayores de 18 años en esas plataformas a esos adolescentes. Por ello es que vemos que tanto Facebook como Instagram, Twitter un poquito menos, casi siempre es más, digamos, permisivo, hacen estos bloqueos a los usuarios. ¿Por qué? Porque volvemos a la figura de la cantina y el parque. En el parque entonces yo no puedo estar exhibiendo ciertos comportamientos. Por lo tanto, no es que yo tenga algo en contra de esa plataforma, es que no quiero que me echen la culpa a mí de que hay usuarios que entonces están yéndose a cuestiones que van en contra de a lo mejor la misma ley de algún país, ¿no? Constantemente sabemos, no, el Internet es libre, hay de todo, sí, pero las empresas están reguladas bajo leyes del país donde están establecidas, entonces hay que seguir entonces la normatividad adecuada, ¿ok? Y bueno, ahorita me adelanté un poquito, pero para comentarles, todos entonces están utilizando esas plataformas ahora que son directamente asociadas a las suscripciones. No, aquí tenemos el ejemplo. Si no los conocen, estas chicas son The Warning, una banda de rock de Monterrey. Y si se fijan, ellas hacen conciertos y demás, abren para artistas internacionales como Muse, como Imagine Dragons, pero aquí tienen una página de Patreon de hace varios años. Y en este caso, ¿qué es lo que ofrecen? Bueno, si se fijan, viene desde $1 y bueno, limitan también las cantidades de, vamos a decir, seguidores que pueden tener de acuerdo a los montos que perciben. ¿Por qué lo hacen así? Bueno, al final, si van a estar, por ejemplo, regalando autógrafos, si van a estar, no sé, teniendo videollamadas, los tiempos son limitados. Entonces, si esa va a ser la intención de su servicio o producto, tienen que hacerle como ellas, de saber hasta qué punto pueden ofrecer esos servicios. En este caso mencionan que hay unas videollamadas mensuales, que hay inclusive sesiones donde puedes ver tocar la batería, no sé, e incluso obtienes su disco sin necesidad de ir a ninguna tienda porque ellas mismas lo proporcionan. Aquí hay un concepto también peligroso. En este caso, ellas son las propietarias de los derechos de sus canciones y por eso lo pueden promover así. Yo no puedo entonces estar vendiendo la discografía de otro artista porque ustedes ya saben que eso es
piratería. Nada más, sin entrar mucho en cuestiones de los derechos de autor, pues atención en esa parte. Aquí tenemos otro ejemplo. No sé si hayan visto los videos de Curiosamente. Bueno, estos videos, sí, es una empresa, alguien hace los diseños, tienen una temática, pero tienen su Patreon también. ¿Y qué es lo que mencionan aquí? Pues sobre qué va a tratar el próximo video. Y como les mencionaba ahorita, si en ese video va a estar mencionado el nombre o va a estar en los créditos, pues dependerá ahí de lo que están solicitando en ese dinero. Y bueno, puede haber muchos otros, ¿no? Pero este entonces es un podcast que está disponible en Apple, en Google, en Spotify, pero aquí tienen entonces unas características de hacer una aportación para cualquier beneficio que puedan ustedes imaginar y en el caso de que ustedes sean los que van a promover este contenido, pues tendrían que ver qué es lo que pueden brindar para que la sociedad o este crowd, la multitud, pueda animarse a apoyarles en su proyecto. Y bueno, seguro que hay un montón de dudas más, no puedo ser más específico porque de por sí ya nos extendimos mucho. Aquí dejo la imagen entre muchas otras plataformas que hay, creo yo que son las más populares que pueden encontrar y quizás en otra ocasión sigamos hablando sobre estos temas. Al momento, pues no les dejo ningún link de ninguna de estas plataformas porque no estoy obteniendo ingresos de ninguno de estos tipos de plataformas o negocios. ¿Ok? Hasta la próxima y seguimos pendientes porque seguro que hago algún otro video, pero también como pasatiempo. En algún momento, las personas que realizan esto lo toman como trabajo y entonces ese trabajo es cuando necesita eventualmente monetizarse, ¿ok? Entonces, al final, oportunidades laborales, todo está bajo cuestiones totalmente legales. Entonces, si algunos de ustedes tienen un proyecto, adelante, ya tienen más opciones para realizarlo si es que desconocían de la existencia de ellas. Suerte.